Amado Dios nos bendiga. Le habla el pastor Sebastián Antigua Hijo. Estamos aquí frente a un pueblo que lamentablemente en estos tiempos nos ha tocado estar transmitiendo desde aquí. Pero le damos gracias al Señor que Él nos da la oportunidad, que por su gracia, por su eterna misericordia y por su gracia inmerecida, hemos sido llamados a traer la palabra de Dios y Él nos ha confiado su verdad eterna a nosotros para que de una forma u otra transmitamos a un pueblo que tiene necesidad de Él, necesidad de oír su palabra. Ya hemos sido, todos conocemos lo que vivimos, vamos a decir, en el planeta Tierra, de las circunstancias, los tiempos que nos han tocado vivir. Mas le damos gracias a Dios porque sabemos que Dios tiene en control todas las cosas y Él no está en el cielo ni en la tierra como si lo que estuviera sucediendo se le fuera de su mano. Él tiene todo en sus manos. Sí le exhorto a todo el pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, no solamente aquella en que el Señor me ha dado la oportunidad de pastorear, sino a toda la iglesia de Jesucristo que aproveche su tiempo, reflexione, comenzamos a meditar, a buscar el rostro de Dios, para que en su gracia, en su misericordia, nosotros, el Señor, en medio de sus juicios o en medio de lo que esté pasando, sea que lo haya mandado Él, que lo haya permitido Él, nosotros reflexionemos en Él. Pero en medio de, quiero hacer una oración antes que todo, para que sea Dios que en la reflexión de su palabra, que en esta ocasión quiero traer, sea Él tomando dominio absoluto de todo lo que vayamos a hacer. Padre, en este momento, en tu nombre, Jesucristo, venimos ante tu presencia. Primero que todo, adorándote, bendiciéndote y santificando tu precioso nombre. Sabemos que tú eres el Dios eterno, que tiene control de todas las cosas. Señor, mira tu pueblo, mira tu iglesia, que en esta ocasión se encuentra, donde se encuentra, en su lugar, en su casa, básicamente en sus lugares, que podamos poner atención a tu verdad eterna, la palabra de Dios, para que la palabra del Señor encuentre cabida en cada corazón y nosotros podamos poner por obra la verdad eterna que llega a nuestros corazones. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Quiero pedirle también, amados hermanos, excusa por no he estado bien de salud, pero Dios tomará dominio. Si oyen alguna tosecita, despreocúpense que estamos bien, estamos bien. Dios tiene todo en control. Yo quiero en esta ocasión hablar un poco de la fragilidad del hombre, lo frágil que es el ser humano. Nosotros lo podemos ver, sea que seamos un anciano, un adulto, un joven, un niño, quien quiera que sea. Si vive en este tiempo y aún en los tiempos pasados, vemos lo frágil que es el ser humano y que es como la flor del campo, que hoy es y mañana no es. Lamentablemente hay quienes ponen su seguridad y su esperanza en esta vida, en sus posiciones, en sus riquezas, en sus logros, en sus habilidades que poseen. Sin embargo, nos damos cuenta a pasar del tiempo que todo esto es incierto. Cuando tornamos la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 y 25, leemos a la letra y dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido
anunciada. Qué gran suerte, qué gran privilegio tiene el pueblo de Dios, que a nosotros se nos ha anunciado esta palabra. Y lo que Pedro está diciendo aquí, él está citando la cita de Isaías 40, que dice algo semejante: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y todo aquel que hace la voluntad de Dios también permanece para siempre. En Proverbio 18, verso 11, también dice el proverbista que las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Es lamentable que cuando el hombre pone su esperanza, pone su fuerza, confía en las riquezas, confía en los bienes, en los logros que tiene, de repente se le derrumban. Yo creo personalmente que en estos tiempos, después de toda esta situación, cuando Dios nos ayude a pasarla, yo creo que van a haber muchas gente, y ya la están habiendo, muchas personas que están totalmente frustradas. Incluso yo creo que pueden estar hasta intentando quitarse la vida, suicidarse. Pero da pena, porque cuando el hombre pone su mirada en las riquezas que son inciertas, en las cosas de este mundo, realmente vemos que ahí es que vienen las grandes frustraciones. El salmista, en el Salmo 49, nota esto, y dice así: oíd esto, pueblo todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, mas ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se podrá lograr jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que mueren del mismo modo el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Vemos que todo pasa. Nada de lo que podemos tener en nuestra vida y los logros van a librar a nadie. Bueno, me fue un poco jocoso cuando yo veía la noticia. Estoy tratando de informarme lo más posible para no estar opinando, bueno, como tantos opinamos nosotros, diferentes opiniones que damos con respecto a toda esta situación del coronavirus. Y trato de informarme, y viendo a nuestro presidente, el cual debemos orar por él también, a nuestro presidente Donald Trump, veía al principio que él decía que todo estaba bajo control. Al otro día vi que fue cambiando de tono, y nosotros lo que vemos, estamos viendo los medios informativos, nos estamos dando cuenta en la forma que él, no solamente él, porque él es un ser humano, y debemos notar y debemos entender que las decisiones muchas veces que ellos tienen que tomar no son muy fáciles, pero simplemente vemos cómo se ve la fragilidad del ser humano ante la gran impotencia. ¿Cuál es la impotencia? Lamentablemente, como él dice, este es un enemigo invisible. Pero este enemigo invisible, Dios lo conoce. Dios tiene el total control de todas las cosas. Yo exhorto al pueblo de Dios que realmente
No viva como desesperado, sin esperanza. Yo creo que sí lo que nosotros debemos hacer es tomar total control de lo que esté en nuestras manos, de lo que podemos hacer, de las cosas que están en nuestras manos que podemos hacer. Ya no tengo que, esto no es un mensaje en cuanto a la higiene y un sinnúmero de detalles que tenemos que tomar en cuenta. Más bien es una exhortación para que nosotros hagamos nuestra parte y Dios, lo que nosotros no podemos hacer, Él la va a hacer por nosotros. Eh, hay una parte bien específica que sí nosotros debemos tener, y es donde yo quiero hacer como más énfasis, que está una porción que está en el libro de Eclesiastés. Sabemos que el escritor de Eclesiastés es Salomón y fue un hombre muy observador, muy calculador, muy pensaba, meditaba, observaba, conocía. Yo podríamos decir que es un tremendo libro de psicología vamos a decirlo, psicología bíblica, si así se puede llamar, o consejería bíblica, porque él veía todo lo que se movía debajo del sol, es decir, en el planeta Tierra donde nos ha tocado vivir. Y él reflexionó en algo y él da un consejo. En el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 14, él dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto al uno como al otro a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien, goza del bien. Pero él dice, en el día de la adversidad, piensa, medita, considera, analiza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué viene la adversidad? No vamos a decir que la adversidad vino porque tú pecaste o porque no pecaste, porque cometiste un error o porque no lo cometiste. Tenemos que saber que vivimos en un mundo caído, que el pecado está en la tierra y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y por más que hagamos todo bien, el hecho de vivir en el planeta Tierra nos va a hacer a nosotros participantes de sufrimientos que vienen sobre la tierra. Sufrimiento que va a venir, como dice el Señor, yo doy el sol ¿a quiénes? A buenos y a malos. Yo mando la lluvia a buenos y a malos. Es decir, no me voy a limitar a yo solamente enviarle bendición a un pueblo obediente, porque en mi misericordia la tierra está llena de la misericordia de Dios. Mas dice la palabra que nosotros, aquí dice el sabio Salomón, que en el día de la adversidad nosotros debemos considerar. Yo tengo la experiencia que cuando me tocó vivir el 9/11, todos conocemos lo que, bueno, ya tenemos un poquito de tiempo aquí. El mundo fue testigo de lo que sucedió en el 9/11, cuando vino aquel atentado que todos conocemos. Fui testigo que cuando nos movíamos cuando estábamos en la iglesia, las iglesias prácticamente se alborotaban todas, llenaban, la iglesia estaba llena, la gente andaba buscando de Dios, estaba reflexionando, bueno, más bien podríamos decir, estaban considerando, caramba, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué hemos hecho mal? Se proclamaron un día de oración, las iglesias estaban llenas. Bueno, la gente, te sabe, busca a Dios conforme Él considera, pero nosotros sabemos que para buscar a Dios, cuál es el medio de buscar a Dios y cómo es que hay que buscar a Dios. Es a través de su único Hijo amado, que es Jesucristo. Más, muchas iglesias cristianas evangélicas estaban llenas, se llenaban, personas buscando de Dios. Yo fui testigo como la iglesia iba mucha gente, pero de repente las aguas comenzaron poco a poco a buscar su lugar.
Bueno, veo que hay esperanza de que las cosas comiencen a buscar su lugar en este tiempo. Pero cuando me voy a esa experiencia, veo que cada día, cada semana, cada mes, aquellos que fueron con gran euforia, con gran entusiasmo, supuestamente arrepentidos, supuestamente lleno de, bueno, de dolor y de reflexión, poco a poco se fueron apagando, poco a poco se iban ausentando, poco a poco la vida de ellos fue caminando exactamente en el mismo orden que anteriormente iban caminando. ¿Por qué? Porque el efecto que sucedió en esta situación del 9/11 hizo efecto en su conciencia, en su mente. Lo hizo reflexionar momentáneamente, pero no lo hizo considerar en sus malos caminos. No lo hizo ver, como dice el escritor del libro de Lamentaciones, que fue el gran profeta Jeremías. Cuando Jeremías dice en el capítulo 3, verso 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Y aquí Jeremías está coincidiendo el Espíritu de Dios en la mente de Jeremías, en la inspiración del Espíritu Santo, que es el mismo que inspiró también al sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos, es decir, consideremos nuestros caminos. Escudriñar quiere decir analiza, ve profundo, ve profundo lo que está sucediendo en tu vida, el porqué de las cosas. Dice la palabra que ninguna maldición viene sin causa. Hay un motivo. Pero aún en medio de todo esto, la misericordia de Dios están ahí presente. Sigue diciendo, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Entonces, debemos entender que estas personas que le hablaba, que reaccionaron, aparentemente sus corazones no fueron verdaderamente compungidos y no se arrepintieron de todo corazón, no se tornaron a Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos escudriñar nuestros corazones, escudriñar nuestras vidas. Y si nos vamos a lamentar de algo, lamentémonos de nuestros pecados. Lamentémonos de las circunstancias que nos están llevando a situaciones que muchas veces Dios la envía o la permite que como venga, sea de donde venga, o la razón o el medio por donde venga. Todo esto es una razón para usted y yo reflexionar. Isaías, Daniel dice lo mismo. Isaías 45, verso 4 y verso 5. Dice Isaías, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé, por tu nombre te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa
desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, Jehová, formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. El coronavirus. No soy ningún experto, no soy médico, pero soy un ser humano que Dios me dio mente para pensarse y un corazón para sentir. Puedo reflexionar, puedo ver, cuando me voy a la palabra profética, veo qué es lo que Dios, para mí, lo que Él está buscando de su pueblo, del ser humano, que el hombre comience a ver, comience a reflexionar, comencemos a considerar nosotros la iglesia de Jesucristo, que estamos bueno, vamos a decir, estamos en cuarentena voluntaria y obligatoria. Sea que querramos o no querramos, va a haber una cuarentena no es de semanas, amados, no es de un mes, puede ser de meses. Hay una catástrofe, no es en este país, es en el mundo. No me da a mí una oportunidad para yo comenzar a pensar que Dios su palabra la va cumpliendo. Yo no quiero ser escéptico, ni quiero ser pesimista. Pero hablando lo anterior, veo que quizá el hombre va a pasar el tiempo y se va a quedar todo igual. Mas nosotros, iglesia de Jesucristo, pueblo de Dios que nos ha tocado vivir en este tiempo, usted y yo tenemos un compromiso. Primero que todo, el compromiso es con Dios. Tenemos un compromiso con nuestra propia vida. Tenemos un compromiso con nuestras familias. Tenemos un compromiso con nuestro prójimo. Tenemos un compromiso y tenemos que cumplirlo. Dice la palabra que entre tanto el día permanece, debemos trabajar. Porque viene la noche cuando nadie puede hacerlo. Dios nos está llamando a considerar en este tiempo. Nos está llamando a que usted y yo comencemos a ver las cosas desde el punto de vista que la ve Dios. Dios la ve desde su punto de vista. Óigame, amados, Dios no está paniqueado. Dios no está con miedo. Nosotros somos los que de repente tenemos miedo. Nos temblamos. Pero el Señor nos manda que nosotros debemos confiar en Él, poner su mirada en Él, reflexionar en Dios y aprender un poco de la historia. Dice la palabra que el pueblo de Israel se descarriaba. Después que se descarriaba venían los juicios a causa de su desobediencia. Se tornaban a Dios. Cuando se tornaban a Dios, Dios lo oía. Dios otra vez lo restauraba. Venía la bonanza. Cuando venía la bonanza, otra vez el pueblo se iba descuidando. Y entonces terminaban otra vez en la posición anterior o una posición peor. No quiero que eso se repita en mí. Y usted no debe que eso se repita en usted. Que esto no se repita en nosotros. Nosotros debemos aprender de la historia. Alguien dijo, el inteligente aprende de sus propios errores. El sabio aprende
de los errores del otro. Tenemos suficiente testimonio a través de la historia, a través de la palabra de Dios, que podemos nosotros reflexionar y pensar en que aquellas cosas que le sucedieron a muchas gentes, hambre, pestilencias, escasez, todo tipo de persecución, dice la palabra que estas cosas le sucedieron a aquello como ejemplo para que nosotros no caigamos en esos errores. Entonces, tomando desde el punto de vista que hablé hace un momento, yo puedo aprender como sabio de los errores del otro. Y aún de mis propios errores, de mis errores del pasado, cómo yo quizá me descuidé en el camino, cómo nos descuidamos. Amados, debemos saber que es por la gracia que estamos parados. Y como dijo Jeremías, que sus misericordias son nuevas cada día, nuevas son, y por ellas no hemos sido consumidos. Amados, ¿usted no se ha preguntado que quizá alguno de nosotros esté contaminado? ¿Nuestra familia? Puede ser. Según estuve oyendo las estadísticas, el 80% de las personas que fueron contaminadas en China fueron contaminadas, el 80% de personas que tenían el virus, pero que no lo sabían que lo tenían. Y por consiguiente, no tenían síntomas, no se sentían mal y simplemente llevaban una vida normal. Muchas veces uno no tiene síntomas de una enfermedad, pero yo creo que hasta cierto punto el síntoma, el dolor, es hasta signo de misericordia. Porque cuando tenemos síntomas, tenemos dolor, podemos nosotros reflexionar en nuestra propia vida, ir al médico, en este sentido ya en el término espiritual, y al médico divino, que es el Señor Jesucristo. Si hemos fallado, vamos a ver los resultados de haber fallado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al médico. Él nos va a dar la receta que necesitamos. La receta nos va a ayudar, nos va a sanar. La receta está en la palabra de Dios. Uno de los puntos más importantes en este proceso de sanidad es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay apartamiento del pecado, nunca vamos a obtener la medicina que es la que nos va a sanar. Estamos aquí reflexionando en estas palabras y en estos textos que le he hablado a la iglesia. Ya hemos visto que todo lo que el hombre pueda tener, sus riquezas, todo lo que el hombre pueda poseer, la gloria es como la flor y el hombre es como el campo, como la hierba del campo. Se seca la hierba, es decir, se muere el hombre, se marchita la flor. Si tú tienes tu esperanza en tus riquezas, y si tú crees que, bueno, quizás no tenemos esperanza en nuestra riqueza, porque creo que de los miembros de la iglesia no hay ninguno rico, en el sentido material. Pero si tenemos la esperanza en esta tierra, en este mundo, estamos fallando. Creo que es el momento de reflexionar, amados, momento de buscar el rostro de Dios, estar totalmente conectado. No voy a decir Cristo viene mañana. Yo sé que aparentemente ya muchas personas están diciendo, ya tengo suficiente tiempo en este camino para estar diciendo, no, ya estos son los fines del mundo, ya sí es verdad que Cristo viene. Lo único que yo sé es que para mí esto es una gran advertencia, y lo que vivimos, como comencé diciendo,
en este tiempo somos testigos que ahora hay un aire diferente. Es algo que ha visitado el mundo entero, porque Dios quiere, creo, buscar un despertar, no solamente del mundo, sino de la iglesia de Jesucristo, que lamentablemente está más dormida que aquella muchachita que el Señor dijo está dormida. Es necesario que yo creo que el Señor nos diga a nosotros, Tanita Kumi, que nos levante. A ti te digo, iglesia, levántate. Levántate de los muertos. Levántate y te va a alumbrar Cristo. Es necesario que esto sea el tiempo de reflexión, amados hermanos, que nos haga meditar en su palabra. No se turbe tu corazón. Creed en Dios, creed también en Él. En mí, dice el Señor Jesucristo. Amado Dios, me le bendiga. Pueblo de Dios, Dios te guarde. Nos vamos a estar conectados constantemente a través de estos medios. Dios nos va a ayudar a poder esparcir y levantar algo para la gloria de Dios, y que desde este lugar sea un altar de transmisión para que no solamente ustedes, sino cada uno de nosotros sea edificado. Seguimos adelante. El Señor tiene todo en control, siempre orando, buscando el rostro de Dios. Y pueblo de Dios, confiad, meditad siempre en su palabra, meditemos siempre en su verdad eterna. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros y Dios nos bendiga. Amado hermano, será hasta la próxima. Y le saluda en el amor de Jesucristo su hermano y consiervo en el Señor desde este lugar, Sebastián Antigua Hijo. Amén.